Ya, ok, entonces ahora sí que está grabando, empezamos. Bueno, hola chicos, hoy día vamos a ver lo que es fisiopatología. El día de hoy nos toca básicamente todo lo que es síndrome digestivo. Vamos a hacer los temas específicos de ERGE, úlcera y gastritis, que son los temas que más se ven básicamente en los hospitales. Ya, entonces empezamos. Para poder explicar más o menos de qué se trata cada enfermedad, de las que he mencionado y todo eso, primero hay que ver cuál es, pues desde los inicios, ¿no? La fisiología y un poquito de anatomía de todo lo que es la parte digestiva. Entonces, este órgano, que es el estómago básicamente, porque ahorita no vamos a ver este intestino y otras partes, ¿no? Nos vamos a enfocar en en el estómago. Este órgano va a estar compuesto por diferentes capas. Como podemos ver acá, este de acá, el tubo digestivo en este caso está cubierto por una mucosa, que es la parte pues más interna, es lo que vemos acá, una submucosa, que es la que le sigue, luego tenemos la capa muscular, que está acá, y por último tenemos a la capa serosa. ¿Ok? Entonces, esas son las capas y son muy importantes que se las sepan. Estas capas van a ser las que se van a ver afectadas en los diferentes procesos patológicos que vamos a ver, como por ejemplo una inflamación, una úlcera, una perforación o incluso cuando hay alguna obstrucción. Cuando nosotros hablamos de una inflamación, esta de acá puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo. Cualquier parte de mi tubo se puede inflamar, ¿verdad? En el caso de que ocurra en la mucosa oral, por ejemplo, en la boca, se le puede llamar mucositis, en el esófago esofagitis, en el estómago gastritis. Si se dan cuenta, el término itis es de inflamación, ¿verdad? Si progresa, puede llegar a comprometer la submucosa, o sea, se va a ir más profundo, o bueno, más, va a abarcar más, porque en el caso del intestino, pues estamos hablando de lo más interno hacia lo más externo, ¿no? Entonces puede ir de la mucosa a la submucosa y a la muscular y afectar incluso a ciertos vasos que tenemos por ahí, a los plexos, por ejemplo. Entonces, otro daño que puede tener este tubo digestivo es una úlcera o un sangrado digestivo. Es bastante común tener sangrados digestivos a causa de úlceras, sobre todo pépticas. Y estas pueden producirse cuando la mucosa del estómago o del duodeno, que es parte del intestino, se erosiona por un aumento en la secreción del ácido gástrico o cuando hay disminución de los mecanismos protectores. Más adelante les voy a explicar cómo es que se va a dar este equilibrio o por qué es tan importante este equilibrio. En el caso de que la úlcera avance, puede llegar a alcanzar ciertos vasos sanguíneos y provocar hemorragias, que pueden llegar a ser de leves a incluso muy graves. Otro daño que tenemos es la perforación. Si yo ya tengo mi úlcera acá en mi intestino, ya, tengo una ulcerita, voy a dibujarlo acá, por ejemplo. Acá está la luz intraluminal y de rojito vamos a poner por ahí una úlcera. Ya. Si esta úlcera sigue avanzando, yo no la trato, sigo teniendo gastritis, por ejemplo, sigo consumiendo alimentos ácidos que dañan mi mucosa, puedo llegar a perforar mi pared, ¿ok? Entonces, esto genera que el contenido del lumen, o sea, el contenido intraluminal, vaya a salir hacia otras cavidades del cuerpo. Y dependiendo de de la ubicación, pues es más o menos grave o importante. Incluso podría terminar en una sepsis. Luego tenemos la obstrucción. La obstrucción también puede darse en cualquier parte, duodeno, yeyuno, ilion, colon, también con los vólvulos, por ejemplo. Entonces, básicamente en cualquier parte del tubo digestivo puede haber una obstrucción. Esto, pues obviamente, si mi intestino está así, tranquilito, imaginemos, por ahí se, se hace un nudo, se obstruye y va a interrumpir este paso. Ya por acá ya no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces va a interrumpir el tránsito del contenido intestinal. Y en algunos casos, incluso los primeros síntomas que vamos a poder ver en estos pacientes es inflamación, porque se va a empezar a irritar la mucosa y puede incluso sangrar. ¿Ok? Otra cosa que hay que ver es la secreción del estómago. O sea,
El estómago, ustedes saben que pues es la parte básica, es el órgano principal al momento de la digestión, porque tiene funciones mecánicas, químicas, que nos permiten degradar los alimentos. Entonces, para esto, la mucosa del estómago tiene diferentes tipos de glándulas encargadas de la secreción de sustancias. Por ejemplo, tenemos a las glándulas oxínticas y a las glándulas pilóricas. Las glándulas oxínticas, y eso es importante que se lo sepan, están ubicadas ¿dónde? Se van a ubicar en el fondo y en el cuerpo gástrico. Ubicación. Por eso la coloqué como que a la derecha, un poquito más arriba. Fondo y cuerpo. Ahí encontramos glándulas oxínticas. ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué las mencionamos? Es porque estas glándulas son las que secretan el HCl, o sea, el ácido clorhídrico. También secretan el pepsinógeno. Este de acá. El pepsinógeno se convierte en pepsina y me permite, a ver, pepsina, y esta degrada las proteínas. Esa es su función. El ácido clorhídrico, pues es el que nos ayuda a la digestión, no es el principal. Luego también las glándulas oxínticas producen lo que es el factor intrínseco. El factor intrínseco es producido por las células parietales y son muy importantes para la absorción de vitamina B12. Esto ya, si se acuerdan, lo hemos visto en lo que es anemias. Ahí es muy importante. Cuando vemos todo el ciclo de el metabolismo de la hemoglobina, por ejemplo. Entonces, absorción de la vitamina B12. Y también tenemos un factor protector como el moco. Entonces, para todo eso sirven las glándulas oxínticas. Luego, en las pilóricas, ¿dónde se ubican? La coloqué abajito, ¿por qué? Porque se ubica en el antro. Y también igual producen moco, pepsinógeno y gastrina. Por ahí les podrían preguntar, por ejemplo, las oxínticas, ¿cuál sería la diferencia? Que estas producen pepsinógeno, pero las pilóricas producen gastrina. No les vayan a poner que también producen las oxínticas la gastrina. No. Y el ácido clorhídrico, que es lo más importante, las producen las glándulas oxínticas. ¿Ok? Acá vemos, por ejemplo, cómo tenemos una célula G, que es la que produce la gastrina. Tenemos a las células parietales a nivel del cuerpo. Ya está. Entonces ahora veamos lo que es la secreción ácida. Porque como les digo, la secreción del ácido clorhídrico es lo más importante. Es básicamente su función principal del estómago. Y está mediada por las células parietales. Las células parietales son las más importantes porque van a generar lo que es el ácido clorhídrico. Perdón. Ya. Entonces, estas células van a tener receptores bastante específicos que van a regular esa producción de ácido clorhídrico y no van a permitir pues, que el estómago esté secretando cada rato, sino que sea estimulado por el alimento. ¿Ok? Entonces, mm, tenemos a los receptores muscarínicos, a los receptores H2, histamina, y los receptores de gastrina, que son los CCKB. ¿Ok? En cuanto a los receptores muscarínicos, hay que ponerle énfasis en el M3, ¿ok? Acá está. Ahí está súper grande. M3. El M3 es activado, como acá dice, por la acetilcolina, pero vamos a poner acá M3 acetilcolina, ACH. La ACH, esta viene del nivel parasimpático. Por otro lado, el receptor H2, eso sí, es estimulado por la histamina. H de histamina, eso sí, no se van a olvidar jamás.
Luego tenemos el receptor CCK B. Y este receptor es un receptor de gastrina que, o sea, es activado por la gastrina, básicamente. No sé si acá sale abajito. Claro, acá está. Acá son básicamente como que los inicios, cómo es que se estimulan estos receptores. Acá tenemos, por ejemplo, el nervio vago, que va a recibir estímulos, va a pues producir o generar, liberar la acetilcolina y va a hacer que se una a su receptor M3. Luego tenemos acá la célula G también, que produce la gastrina. Y esta acá es una célula enterocromafin. Lo importante de la enterocromafin es que básicamente estas liberan la histamina y la histamina pues necesitamos para el receptor H2, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Acá vamos a ponerlo en CCKB. Esta acá es activada por la gastrina. ¿Y de dónde sale la gastrina? Es secretada por las células G. Ya. Aquí también, si se dan cuenta, podemos ver ciertos iones. Por ejemplo, vemos el hidrógeno, vemos el potasio, ahí a nivel de la célula parietal. Y acá arribita es donde nosotros vamos a ver el ácido clorhídrico, cómo sale de la célula parietal. Entonces, el estímulo de estos receptores del M3H2SSKB va a activar una bomba. Y esta bomba es la bomba de hidrógeno, potasio, ATPasa. Eso es muy importante. Entonces, se estimulan los receptores. Paso 2. Se activa la bomba de protones, hidrógeno, potasio, ATPasa a nivel de la membrana apical de la célula parietal. Entonces, cuando se activa esta bomba, lo que permite es que se secreten iones de hidrógeno hacia la luz gástrica, o sea, hacia el estómago. Estos iones se combinan con el cloro. Acá vamos a tener como que cloro suelto, por así decirlo. Viene un hidrógeno, se une al cloro y forman el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico mantiene un pH gástrico extremadamente ácido. Entonces me da un pH ácido, a más o menos un 0,8 dentro de la célula parietal. Y ya cuando llega a la luz estomacal, se alcaliniza un poco, pero bueno, o sea, igual sigue siendo bastante ácido, pero ya sube a 1,5 o a 3,5. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso más o menos. ¿Alguna duda de cómo se da la secreción ácida o sí entendieron todo? Porque creo que eso es bastante importante, ¿no? Ya, digamos, ya, a ver, entonces, un poco antes de iniciar lo que es, o bueno, eso lo voy a ver en gastritis, creo. Bueno, ya lo vemos en úlceras, sí, ¿no? Ya sí. Ok, entonces empezamos con lo que es ERG. ERG, ¿alguno de ustedes sabe qué es? ¿A qué les suena? ¿Lo han escuchado? O sea, ¿qué significan sí, las, claro, las letras ERG? ¿No? Ya. A ver. Bueno, ERG básicamente es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En verdad es una afectación bastante común del aparato digestivo superior, en la que todo el contenido gástrico, como vamos a ver en esta imagen, el contenido gástrico va a retroceder hacia el esófago. Entonces, cuando una persona puede tener reflujo, pero tener reflujo es diferente a tener
una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ok? No confundir con eso. Porque, por ejemplo, yo me puedo ir a un buffet y me puedo comer un montón de comida y en la noche, más tarde, voy a sentir ese reflujo, esa acidez, ¿no? Esa pesadez, y es lo normal. Es como un reflujo fisiológico, le llaman. Sin embargo, cuando ya esto se hace persistente, ya se vuelve patológico. Entonces ya se le considera la enfermedad por reflujo gastrointestinal. O sea, por más que yo me coma una uva, me va a dar ese reflujo. Entonces ya eso ya es patológico. Entonces acá vemos, por ejemplo, cómo debería pues estar normal, ¿verdad? En caso normal. Tenemos en mi estómago, entonces hay contenido gástrico, acá está. Este es mi esófago. Y acá nosotros tenemos un esfínter, ¿ya? Que va a ser como una puertita. Este esfínter, esfínter esofágico inferior, esfínter esofágico inferior. Lo que va a pasar es que normalmente cuando nosotros estamos pues comiendo, cuando ya hemos pasado la comida y está en el estómago, este esfínter no se mantiene abierto, sino que debería mantenerse cerrado, porque no se supone que debería volver a salir este contenido, ¿verdad? Solamente se abre para que entre comida. Sin embargo, en el reflujo gastroesofágico, por diversas razones que ahorita les voy a mencionar, este esfínter se mantiene ligeramente abierto o incluso completamente abierto. Entonces, para esto vamos a ver la etiología. En la etiología es que este esfínter que yo les menciono puede estar en disfunción, o sea, no puede estar funcionando bien porque ha perdido el tono basal o porque están teniendo relajaciones transitorias inapropiadas. También puede haber una alteración de la motilidad esofágica, o sea, el mismo esófago no se está moviendo bien, entonces está regresando la comida, su peristalsis. Quizás también puede ser porque tenemos un vaciamiento gástrico lento. Otra cosa, en los pacientes, por ejemplo, ojo con eso, en los pacientes con presión abdominal elevada, por ejemplo, ¿cuándo se les ocurre que una persona tendría una presión intraabdominal elevada? A ver, sí, dime, Jeffrey. Mujeres embarazadas. Ajá, claro, muy fácil. Entonces, ojo con eso, esas personas que tienen la presión intraabdominal elevada tienen más predisponencia a tener esta enfermedad de reflujo gastrointestinal, perdón, sí, gastroesofágico. Otra persona sería un obeso, por ejemplo, también. Y sobre todo también las personas con ascitis. Esas personas que vienen así, con un abdomen súper globuloso por cirrosis, también, ¿no? Entonces, obesos, embarazo, ascitis. Otra cosa puede ser una hernia yatal, también que es a ese nivel, entonces también puede ser. O ciertos consumos de fármacos, porque hay ciertos fármacos que pueden relajarte el esófago, o ciertos alimentos que pueden ser irritativos también, como por ejemplo el café, el alcohol. Menciona también que el chocolate incluso. Y en cuanto a los fármacos, pueden ser las benzodiazepinas o los anticolinérgicos. Ya. Entonces, tenemos nosotros ciertos mecanismos que van a ser como llamados protectores y mecanismos que van a ser dañinos. En cuanto a los protectores, es que mi esfínter esofágico inferior tenga un tono adecuado. Che, entonces eso es un escudo para el controlar. De ahí, que tenga una peristalsis correcta, también es un mecanismo protector. El hecho de producir saliva también es este mecanismo protector. ¿Por qué? Porque la saliva neutraliza el ácido. Entonces también eso calma el reflujo. Y otra cosa es que el paciente tenga un epitelio, o sea, lo que recubre al esófago, que su epitelio sea resistente. Entonces, los mecanismos dañinos básicamente pueden ser los contrarios, como por ejemplo que tú tengas relajaciones transitorias de este esfínter, se abra transitoriamente, entonces eso permite el reflujo, la presión abdominal aumentada, como ya les mencioné, que haya un aumento del volumen gástrico, por eso cuando nosotros comemos demasiado, hay un aumento de este volumen y por eso nos da este reflujo.
O también puede ser que el paciente tenga ya alterada la mucosa esofágica por otros factores. Entonces, de aquí lo más importante, creo yo, que se aprendan es la fisiopatología. O sea, a mí me gusta enseñarlo así como que paso, paso, paso. Paso uno sería que el contenido gástrico asciende. O sea, acá está mi contenido gástrico, empieza a subir. Entonces, asciende. Paso 2. Este contenido gástrico ya está mezclado con el ácido clorhídrico, que como ya vimos es súper ácido. Entonces, esto va a llegar al esófago y lo va a dañar. Entonces hay daño al esófago. ¿Por qué? Porque el esófago no tiene una capa cobertora o este epitelio no queratinizado que tiene el esófago, no está preparado para recibir ácido de ese nivel, ¿verdad? Porque por ahí pasa la comida, pero antes de. Entonces, al momento que regresa, esto le inflama y lo daña. Entonces, esto genera una esofagitis. Si esta esofagitis se vuelve crónica, porque como les digo, puede ser que una vez comiste mucho, una vez tomaste, no sé, mucho alcohol y también te da alergia, bueno, el reflujo, pero ya se vuelve crónico, se vuelve patológico. Entonces, ya este daño constante, ustedes no sé si han visto un poco de cáncer por ahí, cuando uno está teniendo una noxa constantemente, constantemente ahí dañando las células de cualquier forma, estas células, como imaginemos que se molestan y se convierten, o sea, cambian. Entonces, en este caso, estas células del esófago van a cambiar, va a generarse una metaplasia. Y esta metaplasia es lo que llamamos esófago de Barrett. O sea, nosotros solamente vamos a llamar esófago de Barrett cuando ya veamos una metaplasia, ¿ok? Y si yo ya tengo metaplasia, o sea, si yo le hago la endoscopia a mi paciente y veo que hay metaplasia, o sea, que hay un cambio de células, o sea, encuentro células, por ejemplo, no sé, imaginemos que normalmente el epitelio tiene ahí cilíndricas o bueno, cúbicas. Y yo encuentro células redondas. Ya, entonces eso ya es metaplasia. Encontramos otro tipo de células que no debería estar ahí. Entonces, cuando yo ya encuentro la metaplasia, ya tengo que hacerle un chequeo más seguido a mi paciente. ¿Por qué? Porque esto me aumenta mucho el riesgo de un adenocarcinoma esofágico. ¿Ok? Entonces, todo eso es lo que va pasando, como una línea de tiempo. Entonces, la clínica más importante de este paciente es que va a tener pirosis, que es como que ardor en la garganta, pues porque se te está regresando todo ese ácido. Entonces va a tener pirosis, regurgitación ácida, te va a quedar ese sabor ácido. Y algunas personas mencionan dolor retroesternal, o sea, dolor, el esternón está acá, entonces atrás, retroesternal. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, lo que les estoy mencionando del esófago de Barrett. Se supone que la mucosa del esófago debería verse así, rosadita. Todo esto, rosadito, rosadito. Uno hace una endoscopía y ve eso, o sea, lo ve rosadito. Entonces, eso es lo normal. Sin embargo, cuando ya ocurre una metaplasia y se empiezan a cambiar las células, lo que va a pasar es esto. Esto es la metaplasia. Todo esto que está de otro color. Porque ya se está cambiando el epitelio, se está volviendo un epitelio intestinal, más o menos. Por eso se le llama esto metaplasia intestinal. Y creo que lo explicaba más adelante, pero seguir adelantando. Intestinal porque es como que la célula se vuelva rebelde y dice, pucha, mi trabajo, o sea, para lo que yo nací, no es para aguantar ácido. Entonces me convierto y se convierte a una de tipo intestinal. Por eso más o menos así es que se ve el intestino. Entonces se convierte en una intestinal y lo que va a pasar es que, pues, como para volverse más fuerte y poder, soportar este ácido. Entonces, el diagnóstico de esto es básicamente la clínica. El paciente va a venir, pues, con esta triada que es muy común. Y para nosotros verificar sí o sí, o sea, para el diagnóstico definitivo, le hacemos una endoscopia digestiva alta.
En cuanto al tratamiento, solo se los menciono nada más porque creo que no les preguntan eso mucho, pero tratamientos son cambios en el estilo de vida, por ejemplo, que el paciente no coma alimentos irritantes, no tome grasa, alcohol, cítricos. Puede ser que si el paciente te menciona que en la noche no puede dormir mucho porque está con muchos eructos por el reflujo, levantar un poco la cabecera y no dormir así totalmente horizontal. Evitar comer, sobre todo mucho antes de dormir, o sea, tomarse un tiempo antes de y perder peso, por ejemplo, los pacientes que tienen obesidad, ¿no? Y de ahí el tratamiento farmacológico es los IBP. IBP, el omeprazol, rantoprazol, todos los prazoles. Entonces acá les menciono un poquito más porque las complicaciones, como les digo, no necesariamente porque yo tenga alergia me va a dar un esófago de Barrett por si acaso. Me puede dar simplemente una esofagitis bastante severa, una estenosis incluso, porque se puede volver atrófico mis células del esófago y se pueden volver duras y se puede, o sea, si la luz antes era así, se puede achicar. Entonces, una estenosis esofágica, el esófago de Barrett, el adenocarcinoma o incluso una hemorragia. Entonces, para hacerlo más claro y a cerrar con esto, es que el esófago tiene un tipo de epitelio escamoso, ¿ok? Eso no se olvide. ¿Cuál es? Y esto sí, creo que sí lo van a preguntar. El esófago, su epitelio es escamoso. Por otro lado, el intestinal, o sea, nuestro intestino, nosotros tenemos un epitelio columnar, columnar. Entonces, en vez de ver, cuando yo veo en mi microscopio, ahí en mi endoscopía, yo le saque muestra, en vez de encontrar células escamosas, voy a encontrar células columnares. Y eso es lo que me indica que ya hay una metaplasia intestinal. Entonces, no se olviden que esta es básicamente una respuesta adaptativa al daño crónico. Y si al esófago de Barrett se le considera una lesión precancerosa, porque aumenta mucho el riesgo de desarrollar el adenocarcinoma. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a ARGE? Creo que todo, claro, ¿verdad? ARGE es fácil. Para pasar con gastritis. Bueno, supongo que no. Entonces, continuamos con gastritis. A ver, como les decía, itis es todo lo que es inflamación. Entonces, la gastritis viene de gas, de mucosa gástrica. Entonces, es la inflamación de la mucosa gástrica, básicamente. Y puede ser aguda o puede ser crónica. Y también puede ser causada por varias etiologías. Para que nosotros podamos diagnosticarla, básicamente, es por medio de la histología, por si acaso. No me lo van a preguntar ahorita, pero sépanlo. Por si acaso, es como que yo no puedo ver un paciente y por los síntomas diagnosticarlo como gastritis. Tengo que hacer la endoscopía digestiva alta. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la etiología, puede ser que tengamos una gastritis aguda o una gastritis crónica. Cuando es aguda es una inflamación transitoria, básicamente. ¿Y qué me lo puede causar? Me lo puede causar, por ejemplo, ay, acá lo hice al revés. Así es. La aguda es causada por AINES, por alcohol, por estrés, por infecciones. AINES, por ejemplo, te estás enfermo y te dejan, o sea, por ejemplo, porque te den un paracetamol por 5 días, no te va a dar gastritis, ¿verdad? Pero ya hay pacientes que toman paracetamol, Panadol de forma constante, los pacientes con migraña, por ejemplo, también a veces se les receta un poco. Entonces, estos pacientes ya toman de forma constante los AINES, las aspirinas, por ejemplo, en los pacientes cardiópatas. Entonces, ellos no pueden dejar de tomar ese fármaco. Entonces, tienen que tomar también sus protectores gástricos. ¿Por qué? Porque están predispuestos a que les dé una gastritis por esta inflamación constante. Ustedes saben, ¿no? Los AINES son muy dañinos a nivel gástrico. Luego tenemos el alcohol, el estrés. El estrés también, cuando uno está muy estresado, empieza a producir más ácido clorhídrico, se incrementan los casos de ERGE, entonces también. Y las infecciones.
En lo que es una gastritis crónica, ya vemos una inflamación persistente. Y acá lo más importante es el Helicobacter pylori y de tipo autoinmune. Por ejemplo, el Helicobacter pylori es la más común, claramente. Y se le llama una gastritis de tipo A. ¿Y dónde es que se va a ver la inflamación? ¿Dónde es que se va a dar la gastritis, básicamente? A nivel del antro, no se olviden, o sea, en la parte de abajito. Antro. ¿Se acuerdan que acá está el cuerpo, toda la cabeza? Ya. Aquí, antro. En el caso del autoinmune se le llama que es una gastritis de tipo A y es a nivel fúngica, o sea, el fundus o fondo. Acá está más o menos como que la cabecita. Fundus. Y este es el cuerpo. Ya. Entonces, acá tenemos un poco más de información. No se olviden, antro, cuerpo y fondo. Cuando hablamos del Helicobacter pylori, nosotros vamos a recordar, como les digo, que es la más frecuente. Esta es la que puede progresar a lo que es una úlcera, una metaplasia, una displasia y luego al cáncer. Cáncer de estómago en este caso. Luego, en el caso de la A, que es la autoinmune, ya, como su nombre lo dice, autoinmune, vemos anticuerpos, autoanticuerpos, o sea, de nosotros mismos contra mis células parietales y el factor intrínseco. ¿Se acuerdan cuál era la acción de las células parietales? A ver, Jeffrey. Secretar el ácido clorhídrico. Ajá, y del factor intrínseco. Sí, habla nomás. No Ah, levantes la mano. era para la vitamina B12, si no me acuerdo. Sí, muy bien, Mm. para la absorción de la vitamina B12, la cual es muy importante para la anemia, un tipo de anemia que se da por disminución de la vitamina B12 y ácido fólico. Entonces, estos pacientes, por consiguiente, pueden presentar anemia, por si le preguntan por ahí. Entonces, anemia. Bueno, esa acá es por esto. Pero hay otra anemia que se da por el factor intrínseco. Entonces, continuamos. Básicamente, la fisiopatología de la gastritis es una disminución de la protección de la mucosa, ¿ya? Entonces también es como que va a haber un desequilibrio. Los factores protectores van a disminuir y los factores dañinos o agentes agresivos van a aumentar. Por otro lado, en el caso del autoinmune, hay destrucción de células parietales por estos autoanticuerpos, entonces va a disminuir el ácido clorhídrico y va a disminuir el factor intrínseco. Y en la gastritis por Helicobacter pylori va a haber pues su inflamación. Y ahorita les explico cómo es que te infecta el Helicobacter pylori. Entonces, básicamente la clínica es esta. Yo voy a ver a mi paciente que le duele el estómago, tiene como que un dolor en epigastrio, tiene ardor postprandial, o sea, postcomidas, tiene náuseas, puede tener vómitos, siente pesadez o siente llenura también. Por eso también puedes sentir como que distensión abdominal, o sea, como que distendido. Puede incluso llegar a la anorexia de que no quiere comer o los eruptos también, ¿no? Entonces, básicamente los factores de riesgo, ¿cuáles serían? El AINES, tener el Helicobacter, consumir alcohol, fumar también, el estrés también, ser anciano también. Entonces, el diagnóstico igual que el ERGE, clínico, pero con endoscopia digestiva alta. Y acá tenemos algo interesante que es el test del Helicobacter pylori, que es una prueba que se puede hacer de aliento. Uno sopla en una maquinita y van a detectar urea. Y con eso detectan Helicobacter pylori. También otra forma de hacerlo es con los antígenos en heces. ¿Ok?
Y el tratamiento básicamente es eliminar el factor desencadenante, usar inhibidores de bomba de protones, o sea, los omeprazoles, pantoprazoles, y como coadyuvantes, o sea, como ayudantes básicamente de los inhibidores de bomba de protones, podemos usar antiácidos. Por ejemplo, el famoso bismutol, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahora veamos lo que es el Helicobacter pylori. Esta va a ser una bacteria que tiene forma de espiral, así como vemos acá en el medio. Tiene forma espiralada, es gram negativa. Ay, es gram negativa y es microaerófila. O sea, que necesita niveles bajos de oxígeno para poder sobrevivir. Acá vamos a ponerlo con bajo oxígeno, sobrevive. Entonces, como tiene forma de espiral, su morfología, su forma, le permite como que atornillarse a nivel de la mucosa gástrica. Acá, por ejemplo, aquí lo vamos a ver mejor. Acá tenemos a mi mucosa bien tranquila, mis células epiteliales. Y bueno, acá no tiene forma, pero más o menos debería ser así. Mi Helicobacter pylori va a venir y se va a atornillar dentro de mi célula, bueno, mi mucosa, ¿no? Y va a empezar a colonizar todo mi epitelio del estómago. Entonces aquí va a poder sobrevivir. Cuando está afuera, no sobrevive por el ácido, pero dentro de mis células epiteliales sí puede sobrevivir a pesar del ambiente que está altamente ácido. Entonces, los mecanismos de sobrevivencia y patogenicidad que tiene este Helicobacter pylori, la más importante en verdad son las enzimas, porque no solamente se atornilla y se mete y se queda ahí, sino que también secreta ciertas cosas para resistir a este ambiente ácido del estómago y de paso causa daño a mi mucosa. Por ejemplo, tenemos que produce a la ureasa, proteasa y fosfolipasa y al peptidoglicano. La ureasa es la encargada o es la enzima que convierte la urea en amoníaco y bicarbonato. Esto acá o este proceso neutraliza el ácido gástrico y crea un ambiente mucho más favorable para la bacteria. Entonces así, tranquilamente, ella neutraliza el ácido produciendo ureasa y feliz, puede sobrevivir. También produce proteasas y fosfolipasas. Estas dañan la mucosa gástrica y degradan sus componentes protectores para permitir que esta bacteria pues, pueda entrar tranquilamente. Y por último, el peptidoglicano es el que favorece la inflamación, o sea, mantiene la mucosa en un daño constante y también puede generar lesión tisular. Entonces, para que esta bacteria colonice e infecte, esos son los pasos. Primero, coloniza, penetra la mucosa del estómago y se adhiere ahí fuertemente a una célula epitelial. Segundo, empieza a producir su ureasa, empieza a liberar esta enzima para neutralizar el ácido gástrico y vivir feliz. Luego, una vez que es como que tú llegas, colonizas, luego preparas el terreno, o sea, con la ureasa. Una vez que el terreno ya está preparado, tú estás tranquilo, nada te molesta, empiezas a proliferarte. Entonces se prolifera y empieza a migrar. Y así es como empieza la destrucción de la mucosa. Uf. El 70% de los pacientes con gastritis en verdad van a ser asintomáticos. Entonces, sí, tener en cuenta eso, que no por eso vamos a descartar este caso. Y sin tratamiento antibiótico, ojo, la infección no puede rescindir, o sea, no puede curarse la infección sin tratamiento antibiótico. Puede persistir toda la vida, incluso si el paciente no se trata, porque el sistema inmunológico no puede erradicar esta bacteria sola. Acá también les puse otro cuadrito de otros síntomas que puede tener el paciente. Y ahora vemos... Uy, ya acabamos. Ya, y con esto terminamos, antes de las preguntas, con lo que es la úlcera péptica. Básicamente la úlcera péptica va a ser una lesión de la mucosa
que se da cuando hay este desequilibrio, básicamente. Es como una continuación o una complicación de la gastritis y puede darse a nivel del el gástrico, como es una úlcera gástrica, o a nivel del duodeno, que es una úlcera duodenal. En el caso de la duodenal, uy, perdón chicos, la duodenal tenemos 80%. O sea que básicamente la mayoría de las úlceras van a ser duodenales. ¿Por qué? Porque es como que a nivel del gastro, o sea, a nivel gástrico, está preparado para lesiones ácidas, entonces no se daña mucho, no se genera una úlcera tan rápido, tan comúnmente. Pero el duodeno, es como que el duodeno no debería recibir tampoco, no está preparado para resistir esta acidez gástrica. Entonces, cuando lo hace, es más fácil que se ulcere. Entonces, cuando una úlcera es gástrica, lo más común es que se encuentre a nivel de la curvatura menor del estómago. Hacia acá se ve. Dice gastric ulcer, en donde en la curvatura menor. ¿Ok? También puede a veces encontrarse en lo que es el antro y en la región del píloro. O sea, acá, el antro o la curvatura menor. ¿Ya? Entonces, este, ojo que esta úlcera gástrica no es una lesión precursora de cáncer gástrico por si acaso. O sea, no es que yo veo una úlcera gástrica y digo, uy, cáncer, como si podría ser con un esófago de Barrett. Em, ¿Qué más? Bueno, de ahí hablamos de los factores de riesgo, que en este caso, para que yo tenga una úlcera, el principal factor de riesgo es el Helicobacter pylori. Más o menos lo vamos a ver en un 90%. También otro caso sería el uso de AINES constantemente, sobre todo en los pacientes más viejitos que ya son polifarmacia, que utilizan polifarmacia, no usan, toman de todo. No olvidar que en cuanto al género, más vamos a ver úlceras en hombres. Otra cosa que también siempre preguntan, diferencia entre la duodenal y la gástrica. En cuanto a edad, las duodenales son más frecuentes en pacientes jóvenes, mientras que las gástricas encontramos en ancianos o pacientes más mayores, pero no jóvenes. ¿Ok? Y ya por último, en cuanto a la fisiopatología, nosotros hay que saber que se va a desarrollar la úlcera, como les digo, por el desequilibrio entre factores agresivos y los mecanismos de defensa mismos de la mucosa. ¿Cuáles serían los factores agresivos? A ver, por ejemplo, ¿cuáles creen que serían? Ay, no, acá está. Tres ejemplos de factores agresivos, a ver, que puedan dañar la mucosa gástrica. Nada, chicos, facilito. Ya, a ver, entonces, factor agresivo, pues claramente el Helicobacter, los AINES, el mismo ácido clorhídrico también es considerado un factor agresivo por si acaso. La pepsina también, el estrés, el tabaco, etcétera, etcétera. En cuanto a los factores protectores, tenemos al moco.
El moco es uno de los más importantes porque recubre, que genera como una película alrededor del estómago que lo va a proteger de esta acidez. El bicarbonato también porque neutraliza este pH tan ácido. El flujo sanguíneo adecuado también es muy importante, que esté bien irrigado el estómago. Otra cosa que tiene el estómago es una renovación celular constante. No es como que una célula toda la vida va a resistir el ácido, no, sino se va renovando constantemente. Y sobre todo las prostaglandinas también. ¿Ok? Cuando hay una úlcera duodenal, por ejemplo, lo que va a pasar es que va a haber un aumento de la secreción ácida. Y esto sí, apréndanselo de memoria, porque creo que sí viene. Lo he visto en varias preguntas. Aunque sea como un verdadero y falso, les podrían preguntar esto. Ya, entonces, ¿qué dice esto? Que la úlcera duodenal, vamos a ver aumento de ácido y reducción de bicarbonato. Pero en la úlcera gástrica, los factores defensivos van a estar disminuidos. Sí, el moco va a estar bajo, bicarbonato bajo, flujo sanguíneo bajo, cualquiera de estos va a estar bajo, pero no hay aumento, sin aumento de ácido. En la duodenal, sí. En la gástrica, no. No se ve en eso. Por último, el diagnóstico es con endoscopía también. Voy a ver directamente ahí la lesión, la úlcera, la voy a ver claramente y se toma una biopsia si es necesario. También se le puede tomar al paciente el test de ureasa para determinar si es que esta úlcera ha sido causada por un Helicobacter pylori. Y bueno, el tratamiento igual también son IVPs. A ver, en cuanto a las preguntas, chicos. La primera, por ejemplo, ¿cuál de los siguientes síntomas es más característico de un ERGE? Nada. La D. Ya. Muy bien, pirosis postprandial. Es así, correcta. Dolor en cuadrante inferior derecho, pues no, nada que ver. Este, o sea, inferior derecho, pues encontramos otras cosas como el apéndice, la parte del ciego, del colon, ¿no? Puede ser apendicitis, pero no, esófago, nada que ver. Y por último, ¿dónde es que encontraríamos, si es dolor, dónde se da el dolor? Ahí lo mencioné en la clínica. ¿En qué zona? Si acá está el esófago más o menos. Dolor acá. Vamos a colocarlo. Dolor, para que no se olviden. Retroesternal. Que jamás se olviden. Dolor retroesternal. Disfagia progresiva, por ejemplo. Podríamos verlo en casos de cáncer, cuando ya tienes un tumor acá y está cerrándose, cerrando, cerrando. El paciente te dice, doctora, primero sí podía comer mis alimentos normalmente, luego empecé a comer como que menos y luego ya empecé a solamente poder comer papilla porque ya no me pasaba y luego ya solamente puedo tomar líquidos. Entonces, esa es una disfagia progresiva. Y en un ERGE, no, no se ve eso. Si veo una disfagia progresiva, preocúpense porque es más que nada cáncer. ¿Ok? Epigastralgia, que se va a la espalda, no, muy raro. Y hematoquesia, bueno, con sangre, no, tampoco, ¿verdad? Entonces, pasamos a, en relación con la úlcera péptica, señale lo incorrecto. Lo incorrecto, a ver, chicos, no se vayan a confundir. Incorrecto. ¿Podría ser la E?
La E, las úlceras gástricas no forman cáncer. Bueno, en verdad, la mayoría no, pero sí podría. Entonces, como que esa sí me olvidé de mencionarlas. Esa estaba como que mal. O sea, pero mal de que mal formulada. Entre estas, a ver. Hizo que esta fue pregunta de examen, pero no sé, a veces los doctores se bloquean y no ponen muy bien sus preguntas. Por ejemplo, La el C. Helicobacter. ¿Ah, qué? Ah, la C. Ajá, sí, correcto. Son más frecuentes las de tipo gástrica. ¿Cuál es la más frecuente? ¿Qué úlcera? Yo les dije, había la gástrica y la... Recuerden, recuerden. Ya, y la duodenal, ¿ok? La duodenal era la más común. ¿Y se acuerdan en quién se veía? O sea, ¿en jóvenes o en ancianos? La duodenal. En jóvenes. Exacto. Entonces, ya. Les pregunto como para que, o sea, acuérdense, pues. Ya ni tengan que repasar esta clase, ya. A ver, siguiente es, ¿cuál es la causa de más frecuente de una gastritis crónica en el mundo? Crónica. Porque en el examen les pueden poner aguda y no me van a responder el Helicobacter pylori. ¿Qué dicen, chicos? Está fácil. ¿Cuál es la causa? Yo le dije, el 90% de las gastritis es causada por... Chicos, me asusta. Ya, infección por Helicobacter pylori. Esta es la causa más frecuente de una gastritis crónica, ¿ok? Eso no se olviden. Lo principal fuera de AINES, fuera de IBP, obviamente no. Porque el IBP básicamente es el tratamiento para ERGE, para gastritis. Así que no, nada que ver. Esto no me da gastritis. Radioterapia, pucha. De hecho que sí, puede generarte metaplasias y todo, pero en verdad podría generarte un daño o una inflamación de tipo aguda, porque es algo, no es que vas a estar radioterapia ahí todos los días, ¿verdad? No es algo crónico. Puede ser que te dé una radioterapia y bueno, te puede generar una gastritis aguda. Otro caso, la enfermedad de Crohn, no sé si conocen la enfermedad de Crohn, básicamente es una enfermedad como inflamatoria intestinal, pero muy raro que genere gastritis. Y luego el reflujo biliar también puede causar una gastritis de tipo química, porque la bilis también pues, tiene un pH un poco ácido, pero también es bastante infrecuente que te genere una gastritis, ¿no? Entonces, la C. Luego, en relación con la úlcera péptica, marque lo falso. ¿Se acuerdan lo que les dije que tenían que aprenderse básicamente? Porque eso sí es muy importante. Y esta, por ejemplo, ha sido una pregunta de examen pasado. Entonces,
Pone, ¿cuál es lo falso? Acuérdense siempre, gástrica y duodenal. ¿Se acuerdan de esto? En la duodenal aumentaba el ácido y disminuía el bicarbonato. Duodenal aumenta el ácido y disminuye las defensas. Pero en la gástrica disminuye la defensa y el ácido sigue igual, o sea, se mantiene normal, ni aumenta ni disminuye. Entonces, la úlcera gástrica disminuye los factores defensivos, verdadero. En la úlcera duodenal aumentan los factores agresivos, sí, porque aumenta el ácido, verdadero. La somatostatina es un factor defensivo, sí, también. La somatostatina con las prostaglandinas son factores defensivos, verdadero. La isquemia y la hipoxia son factores agresivos, obviamente. Isquemia, hipoxia es porque no le está llegando suficiente flujo sanguíneo. O sea, hay disminución del flujo sanguíneo. Incluso yo dije que para que tenga un factor protector es que tenga un buen flujo. Entonces, isquemia, hipoxia, claro que sí, son factores agresivos. Entonces, ¿el recambio celular es un factor agresivo? No, claro, claro que no. Esa pregunta sí me estaba facilita. Obvio que no. El hecho que yo haga un recambio celular me permite que mis células, pues, como que ya están usadas, por así decirlo, con tanto ácido, cambien y me vengan unas nuevas para seguir y puedan vencer el ácido. Y ya por último, estas dos. ¿Qué tipo de célula gástrica produce el ácido clorhídrico? Esa facilita. Descartan esto de una vez porque ¿qué serán las células principales? ¿Se acuerdan que producían las células G? O sea, ¿qué secretaban? Acuérdense, G de gastrina. O sea, justo su nombre lo dice. G de gastrina. Eso no se olviden. La gastrina estimula la secreción ácida. ¿Ya? Ok. Sí estimula la secreción ácida, pero no produce directamente el ácido clorhídrico. Las células enterocromafines. Fue como que lo mencioné al último. Estas producen la famosa histamina. Las principales en verdad producen pepsinógeno, pero bueno, pepsinógeno se convierte en peptina y todo esto, ¿no? Para producir el ácido. Las caliciformes, y eso tampoco no se olviden, es importante, producen moco. Entonces, nos quedan las células parietales. Esto sí lo van a preguntar seguro cuál es la que produce el ácido clorhídrico, las parietales. Ahí estaba la bomba hidrógeno-potasio, que el hidrógeno se iba con el cloro, se unían, formaban hidróxido, bueno, HCl, hidróxido de cloro, y salían a la luz y daban el pH ácido y todo eso. Todo eso es el caminito. Así que células parietales, ácido clorhídrico. Y por último, eso también facilita qué hallazgo histológico caracteriza al esófago de Barrett. O sea, ¿qué encuentro en un esófago de Barrett? A la metaplasia.
¿La A o la C? La C, la C. Ajá. ¿Por qué? Porque el esófago tiene epitelio escamoso, entonces metaplasia escamosa no es, porque no cambia de escamoso, ya es escamoso. Es una metaplasia intestinal porque cambia de escamoso a intestinal. Entonces, sí, esa es. Entonces, todo lo demás no, necrosis, atrofia, no, nada que ver. Entonces, muy bien, chicos, eso sería todo básicamente. Espero que no haya quedado ninguna duda o alguna pregunta. ¿Tienen cualquier cosa? Me dicen. ¿Todo claro? Sí, Ya. Gracias, entonces, bueno, gracias por responder. Este, ya chicos, entonces le mando el post-test y ya nos estaríamos viendo el sábado. El sábado es los días que yo dicto, ya lo voy a mandar para el grupo. Entonces vamos a dejar de grabar. Ah, primero voy a mandar el post-test. A ver, post-test. Ya, no se olviden de llenarlo porque es para su asistencia, por favor. Y ya, ahí es el post-test, chicos. Ya nos vemos entonces el sábado. Gracias.